Presidente de la República de Chile, es Gabriel Boric, y le agradecemos muchísimo que haya hecho un pequeño hueco en su agenda, que seguro que es muy ocupada para acercarse a esta mesa. Ayer sé que tuvo tiempo de ir a una librería. Me encantaría preguntarle qué libro compró, pero a lo mejor le meto en problemas. No, para nada, no. Compré varios. Compré uno que me pareció muy interesante respecto de los 8 días que pasaron desde el suicidio de Hitler al término de la guerra, en ese periodo del almirante Dönitz, cuando se van a Flensburg. Compré eso, compré el último libro de un escritor chileno que no lo había encontrado en Chile. ¿En Madrid? En Madrid, de Alejandro Zambra, Cuentos infantiles se llama. Compré el último, uno de Anthony Vivor, escritor también de... Estaba en el programa también, sí. Anthony ha estado acá, que, bueno, he tenido la suerte de leer sus libros, y uno muy interesante también de un diplomático chileno que estuvo en Madrid en 1939, que son los diarios de él, no recuerdo el nombre ahora, pero que estuvo en Madrid en 1939, y cuando termina la guerra lo mandan de, entre comillas, vacaciones a Alemania. Así que no le fue muy bien, pero está muy interesante. Que en este programa no entrevistamos a políticos, pero hacemos excepciones con personajes que tienen una relevancia internacional. Lo hicimos con Obama en su día y lo hacemos con alguien que, al fin y al cabo, si no me equivoco, cuando juró el cargo de presidente de la República de Chile, era el mandatario más joven del mundo. Con Sanna Marin, creo, de Finlandia. Sí, pero ganaba usted. Puede ser, yo asumí con 30, o sea, fui electo con 35 años, que es el límite que establece la Constitución chilena. Cuando uno llega al cargo de mandatario impulsado por una ola de emoción, más que de política, porque en su caso era también una ola de emociones. La política es emoción también, no puede estar ajena de aquello. Y ahora hablamos de esto. ¿Ese caudal empieza a agotarse el primer día? Cuando está sustentado solo en emoción y no hay coherencia en las ideas que uno sostiene, efectivamente el derrumbe puede ser muy rápido. Ahora, la política hoy día es muy cambiante, hay mucha menor identificación con los partidos tradicionales, mucha menor identidad del ciudadano común con partidos, y por lo tanto va cambiando mucho más según las dificultades que se enfrentan en un país. Entonces, lo que ha pasado en América Latina, por lo menos, no sé el detalle de Europa, pero es que en los últimos 20 años, salvo en los regímenes autoritarios, ha habido en casi todos los países alternancia. Tú lo ves en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Uruguay. Entonces es una situación en donde es muy fácil estar enojado con quien está en el gobierno, no sé si es muy fácil, es muy común estar enojado con quien está en el gobierno, y eso es parte del arte de gobernar en estos tiempos de exceso de información. ¿Qué parte de esa mente idealista que lleva a alguien como usted, joven, a dar ese paso y llegar tan lejos, llegar a la presidencia de un país, qué parte de repente se da contra un muro cuando llega a ese cargo y dice, hay muchas cosas que yo pensaba que podría hacer y que sé que no voy a poder hacer? Mira, yo no soy de quienes creen que en la medida en que uno avanza en la trayectoria de la vida va renunciando a los ideales que lo animaban cuando joven. De hecho, en nuestra campaña nos gustaba hablar o convocar a los jóvenes de todas las generaciones. Sin embargo, creo que la realidad más fuerte es, hay eventos que uno no controla. La guerra en Ucrania, por ejemplo, que está tan lejos de Chile, afectó significativamente la producción de fertilizantes, y eso implicó un aumento de los precios de alimentos que influyó en la inflación, que ya venía fuerte, y eso no dependía, yo no tenía nada que hacer con, no podía llamar a Putin y decirle, ¿sabes qué? Nos está afectando la inflación. Y por otro lado, la estructura del Estado a veces tiene
es muy lenta para tiempos que son tan rápidos, y eso genera a veces frustración, y estamos tratando, y ahí hay una dificultad grande, porque uno trata de acelerarlo, pero tiene que acelerarlo con estándares de transparencia y probidad que mantengan la confianza de los ciudadanos o generen confianza de los ciudadanos en las instituciones, y eso no es fácil ni obvio. Entonces ahí se genera un choque entre expectativas y realidad. Y por cierto, todos los programas, en particular los programas, yo me atrevería a decir que quienes venimos de cultura de izquierdas, tienen un componente de una promesa escatológica o de un mundo soñado que en 4 años, que es el periodo de gobiernos que hay en Chile, es imposible concebir. Entonces, yo lo que he entendido es que los cambios duraderos, los cambios estructurales que valen la pena, son necesariamente progresivos y no de la noche a la mañana. Supongo que uno de los componentes en su cabeza es es manejar la decepción, en cierto modo, ¿no? Decepcionar como político, y también decepción de que algo en lo que has puesto mucho esfuerzo no puedas sacarlo adelante. Estoy pensando lógicamente en la reforma constitucional, que era uno de los grandes proyectos, ¿no? ¿Cómo se maneja ese concepto, el de saber que tus acciones están limitadas por la realidad? A mí me gusta citar en política a Albert Camus, que es uno de mis principales referentes intelectuales, que cuando escribía en el diario Crónica, o sea, en el diario Combat, en el Combat, en sus crónicas, en la introducción, dice algo así como, en la vida, pero yo lo llevo a la política específicamente, la duda debe seguir a la convicción como una sombra. Y creo que es muy importante que el político esté siempre dudando de sus convicciones. Pero a su vez, el político, para ser tal, tiene que ser capaz de decidir y de cortar y decir, hasta aquí no soy un filósofo, dejo de dudar y tomo una decisión y va. Y eso implica un choque con la realidad que es bien importante, y que uno nunca cumple el 100% de sus expectativas. De hecho, ni siquiera el 80%, a veces ni siquiera el 70%. Pero en la medida en que uno logre avances concretos que vayan en mejoras que viva mejor el pueblo a que gobiernas, yo creo que puede darse, entre comillas, por satisfecho, y que eso tenga una continuidad. Ahora, sobre el proceso constitucional, yo hay algo de lo que me siento orgulloso, es que, y lo he repetido mucho, es que en Chile, en un momento de crisis, el momento de crisis más grande que hemos tenido en los últimos 30 años, desde el retorno a la democracia, decidimos resolver nuestros conflictos con más democracia y no con menos, cosa que en América Latina no es obvio. Y aún así, cuando cuando se rechaza el primer borrador, la primera propuesta que hace la convención, desde la política se decide intentarlo de nuevo. Y ahora estamos nuevamente en un proceso constituyente que vamos a tener un plebiscito de salida en diciembre, en donde yo espero que podamos consensuar una constitución de la cual todos nos sintamos parte en Chile. Aunque los redactores no son los que a usted le gustaría, pero luego hablamos de eso un ratito. Ha pasado una cosa antes en el estudio, se lo contaba fuera del micrófono, es que por primera vez en todo el tiempo que llevo haciendo radio, estábamos a punto de empezar el programa y han aparecido aquí unos perros con la policía a olisquearnos, a Lourdes y a mí, y eran los perros antidroga que venían antiexplosivos. Que venían. Bueno, vete tú a saber, conociendo a alguno de los aquí presentes. Pero no eran nuestros, eran de la Policía Española. Eran de la Policía Española. Esta es una reunión de amigos, digamos, no nos escucha nadie. Antes me contaba el presidente que le parece una buena idea lo de intentar entender tu país a través de la mirada de gente que viene de fuera, ¿no? Que por cierto, yo no sé qué idea se tiene en Chile de España, porque tenemos una historia común, una historia actual muy parecida. Tenemos un conflicto con la memoria histórica, tenemos aniversarios recientes, tenemos una dictadura que no dejamos de olvidar, tenemos gente que quiere olvidarla y quiere no mencionarla, ¿no? Sí, efectivamente Chile ha mirado muy de cerca a España, y de hecho hemos tenido permanentes peregrinajes a uno y otro lado del Atlántico, de políticos y políticas chilenos que van y vienen para allá, y de españoles que van para Chile.
Y hay, por cierto, paralelo, la salida de la dictadura en Francia, o sea, en Francia, acá en España con los pactos de la Moncloa, tiene bastantes paralelismos con lo que fue, y el periodo de Felipe González, con lo que fue la concertación en Chile, con los periodos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos. Y por cierto, el término del bipartidismo, por lo menos parcial, después de las movilizaciones del 2011, es algún fenómeno que también se vivió en China. Entonces hay mucho paralelismo, pero también no hay que eso extremarlo. Acá ustedes tienen un régimen parlamentario, tienen las comunidades autónomas, están en Europa, fueron un imperio, digamos. Nosotros tenemos otra realidad latinoamericana de la cual estamos profundamente orgullosos, y una historia más reciente de solo 200 años de república. Ayer tuve la suerte de ir a sentarme a un restaurante que había sido fundado en 1725 y yo pensaba, o sea, es más viejo que mi país, entonces es un poco sorprendente igual. Tenemos muchas más cosas en común, entre ellas que no sabemos cómo ni por qué, pero la ultraderecha de repente está aquí, ¿no? Y pensábamos que no llegaría y llega. Ahora charlamos un poco de esto. Aquí está Ana, Íñigo, Hans, Sara. Si queréis, aquí está Gabriel Boric. Podéis preguntar o podéis saludar, lo que queráis. Bueno, presidente, muchas gracias por venir, por acercarse, y yo espero poder viajar a Chile en algún momento, que conozco algunos países latinoamericanos, justo Chile, ¿no? Bienvenido. Y por eso, pero sabe usted que también en Alemania viven muchos, ya hijos más bien, de exiliados chilenos que huyeron ahí. Y como desconozco la realidad chilena, he pedido a una que me diga qué puedo preguntarle al presidente chileno. Y me hace una pregunta que yo la podría hacer igualmente a Pedro Sánchez, y ya hemos hablado de eso, de los problemas de comunicación en política hoy en día. Dice, usted ha realizado varias reformas muy buenas, muy necesarias, en pensiones, en impuestos, nos suena, ¿verdad? Aquí también, pero las ha comunicado terriblemente mal. ¿Por qué? Bueno, me encantaría que eso fuera cierto, porque la verdad es que todavía no hemos logrado un consenso en una reforma de pensiones y de impuestos. Estamos justamente en este momento dando esa discusión en el Congreso Nacional. Hemos realizado algunas reformas importantes de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, pasamos de 44 a 40 horas semanales, de aumento del sueldo mínimo, de un royalty a la minería, que permite una mejor distribución de los recursos de las rentas que generan las grandes mineras, y creo que en estos tiempos efectivamente es muy difícil comunicar, pero creo que es muy fácil también desde la política atribuirle a la comunicación los problemas que son netamente políticos. Eso también suena. Eso como, bien jugado. Es que los políticos decimos, no, como que no lo dijimos bien, pero lo que pasa es que quizás no lo hicimos tan bien. Y nosotros en Chile estamos en un momento, yo diría, de cambio, en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y por lo tanto las alianzas políticas aún no cuajan, y eso genera algún nivel de incertidumbre que hace efectivamente más difícil darle consistencia a la comunicación. Pero eso es un problema político, no es un problema comunicacional. No es que si lo dijera con letras rojas más grandes se comunicaría mejor. Pero ¿cuál es su relación con los medios de comunicación? Porque Javier Martín, que es el delegado de la agencia EFE allí en Chile, lleva un tiempo ya allí, también me ha contado que es muy difícil acceder a una entrevista con usted, por ejemplo, en medios chilenos. Mi relación personal con los medios de comunicación es una relación institucional. Yo no soy un comentarista del día a día, sino que, y es algo que también me ha costado en el proceso de habitar el cargo, entender de que la palabra del presidente de la República yo la tengo que medir en el peso que tiene, y por lo tanto no puedo estar comentando el día a día. En Chile, la mayoría o parte importante de los medios tradicionales son de tendencia más bien, conservadora no es la palabra, pero vinculados a la derecha, vinculados a las ideas de derecha. En las radios hay una mayor diversidad. Y creo que falta mayor pluralismo en los medios. Falta mayor pluralismo. Hace poquito llegó Prisa con
con una filial del diario El País a Chile en medio digital. Creo que es una muy buena noticia y ojalá que hubiese mucho mayor debate. Tenemos el problema de la desinformación que están viviendo todos los países. Acabamos de convocar nosotros desde el gobierno a una comisión asesora para poder discutir cómo enfrentar la desinformación, que ha recibido a su vez muchas críticas, porque se presume que habría un intento de censurar, cosa que yo descarto de plano. Estoy plenamente consciente de que una buena prensa es una prensa que incomoda al poder, y de hecho yo a veces me siento incómodo, cosa que está bien. Pero tenemos una relación institucional. En Chile hay plena libertad de prensa y eso es algo de lo que estamos orgullosos y que no va a cambiar con nuestro gobierno. Habló de esto con Pedro Sánchez ayer, de cómo la mayor parte de medios de comunicación, que es un argumento que él has puesto últimamente, están vinculados a la derecha. No, ayer en particular no conversamos de eso con Pedro, pero la verdad es que uno ve el ecosistema de medios en España y es bastante más diverso que el de Chile. ¿Más diverso? Sí, sin duda. Buenos días, presidente. Buenos días. Quería volver a ese momento en el que comentaban que la reforma constitucional había quedado en manos de la ultraderecha. Pensando en la sociedad que fue a votar, ¿cree que allí la gente era más de derechas de lo que se pensaba? ¿Se ha vuelto más de derechas? ¿Está simplemente agotada, ya no tiene ganas de más propuestas que no entiende? ¿La izquierda ha fallado a la hora de comunicar o es una mezcla de todo? En estas cosas siempre es multicausal, pero creo que es una muy mala práctica que tenemos cuando perdemos elecciones, echarle la culpa al pueblo de nosotros haber perdido. Y por lo tanto la principal responsabilidad está en quienes no logramos convencer a la mayoría de los ciudadanos de que nuestras propuestas eran mejores para el país. Ahora, en Chile se instauró hace poco un sistema de elección que es con inscripción automática y voto obligatorio. Y eso cambió un poco el panorama de la política. Mucha gente que antes no votaba, hoy día está obligada a hacerlo. Y ahí hay un fenómeno que todavía no ha sido suficientemente estudiado, que es cómo votan quienes tienen una relación muy distante con las instituciones. Y yo creo que ahí hay un voto de rechazo a lo establecido en cualquiera de sus formatos que puede haber contribuido a eso, que en un comienzo se tendió hacia la izquierda, después ahora hacia la derecha, pero espero que encontremos como país un equilibrio y que aprendamos además de los errores que como país nosotros mismos hemos cometido. Ahí pensaba también a propósito no del fracaso, porque fue una experiencia muy valiosa en términos de experiencia cívica, el rechazo del primer texto constitucional que propuso la primera convención, que un aprendizaje para la izquierda es que uno tiene que... A ver, tengo dudas de cómo decir esto, pero... amar más al pueblo del que es parte que a las ideas propias, en el sentido de que si te alejas demasiado del sentido común, que fue yo creo que en parte lo que nos pasó, el pueblo te va a decir, ¿sabes qué? Para ese lado no voy. Tiene que ser flexible, entonces. Flexible, pero no flexible, pero coherente. Pero más que flexible hay una línea respecto a las tradiciones, respecto a lo que las inseguridades, los temores de la gente que uno tiene que ser capaz de comprender y no juzgar. Entonces, me parece que parte de esos errores cometimos desde los sectores progresistas en la primera convención, y hoy día se corre el riesgo de que pase lo mismo por el otro lado. Yo espero que seamos capaces de llegar a un equilibrio y que lleguemos a una constitución más bien neutra, una constitución que permita que quepamos todos, que no establezca modelos ideológicos y que más bien eso se lo dé al juego de la política y a las elecciones, y que logremos salir de una vez por todas de este vicio de legitimidad de origen que tiene la Constitución, que fue impuesta en dictadura de manera fraudulenta en 1980 y que después se fue legitimando a través de una serie de reformas en democracia, pero que no es sentida como una constitución de todos los chilenos.
Y con eso, ¿qué elementos había en la Constitución que quizás no entienden bien el pueblo? He visto muchos reportajes que hablaban de quizás se pasaron de intentar ser esta famosa palabra woke, que quería ir más allá, y quizás el chileno en su casa no quería ir tan lejos. No sé si hay elementos que usted quitaría. Primero, discrepo con la formulación inicial de la pregunta, en el sentido de que no creo que la gente no lo haya entendido. Yo creo que la gente sí lo entendió y lo rechazó. Porque cuando uno dice no lo entendió es que no saben lo que, como no saben lo que hacen. No, la gente entendió lo que se estaba votando y lo rechazó. Y eso nosotros, para poder mejorar nuestra capacidad política, tenemos que primero asumir que ahí hay una derrota política de nuestra parte y no una tontera de parte del interlocutor. Entonces, eso es lo primero. Segundo, yo creo que efectivamente tuvimos una serie de... Se defendió una serie de causas que son muy importantes, que yo creo han cambiado la concepción de la política, pero que no lograron cuajar o entrelazarse entre todas para formar un sentir mayoritario, desde las causas ecologistas, indigenistas, feministas, regionalistas, a las cuales yo adhiero, pero sin embargo no logramos generar una unidad transversal en la diversidad de Chile en torno a todas esas causas, y eso generó un rechazo que fue mayoritario. Ahora, yo no pretendo que mi explicación sea la única posible, también hubo otros factores que influyeron, el tipo de campaña, los recursos, pero el principal problema es político, y la derrota yo la asumo como de nuestro sector de pensamiento, no le echo la culpa al empedrado. Es curioso, me sorprende escuchar a un político reconociendo errores, digamos, ¿no? Hemos cometido el error de que no hemos sabido leer lo que el pueblo quería. Además, teniendo en cuenta que producto de ese error va a llegar una reforma redactada por políticos que no son precisamente ideológicamente afines. O sea, reconocer errores, a mí me han criticado varias veces cuando he asumido... A veces en Chile me dicen, como te diste vuelta. Y yo creo que un político, cuando se da cuenta que está equivocado, por el bien común, tiene el deber de rectificar. Y no seguir empecinado en una idea que se demuestre equivocada. Yo creo que los principios, y por eso es interesante la discusión que hacían entre ideas y datos, los principios a uno le dan una cierta dirección. Yo esto lo tomo como una... Me he hecho en mi cabeza la idea de una travesía marítima, del siglo XV, en el sentido en que tenemos un barco en donde sabemos la dirección en la que vamos, pero no está muy clara la ruta, y por lo tanto la ruta, ni el clima que nos vamos a enfrentar, ni las capacidades de la tripulación, y por lo tanto todo eso lo vamos a tener que ir ajustando también en la medida en que vamos navegando. Y ahí uno tiene que ser capaz de tener flexibilidad para ir tomando las mejores decisiones, y no decir, me voy a ir por este camino aunque me vaya al despeñadero, porque ya lo tenía decidido de antes. Eso es una tontera que lleva al fracaso a los países, ¿no? Hola, buenos días, presidente. Buenos días. Estaba viendo que se ha remangado la camisa y tiene unos tatuajes. Transpiro mucho, hace mucho calor en Madrid. No digo por los tatuajes. Yo no sé si hay algún otro presidente que tenga tatuajes. Acabo de pensar en este momento. No los he visto, en ese. Déjame decir, señor presidente de Chile, que es uno de los periodistas más respetados de España. Bueno, por favor. A pesar de que su pregunta sobre los tatuajes. No, es que me ha llamado. Tengo un faro. El del brazo izquierdo es un faro. Porque siempre he tenido el sueño de en algún momento de la vida irme a vivir a un faro en los canales australes, que lo saqué de una escritora mexicana, Jasmina Barrera.
que me gusta mucho. Bueno, mi pregunta obviamente no era esa, para que se tranquilice Javier. Ha mencionado que en este, digamos, autoexamen del camino realizado en la izquierda chilena, uno de los problemas ha sido alejarse del sentido común y otro, la prisa de que no hay que querer hacer toda la noche a la mañana, sino que esto va a más largo plazo, ¿no? Una de las cuestiones que también genera un debate dentro de la izquierda en este momento es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet, que es este año, ¿no? Esto también ha creado un debate que para nosotros es muy interesante sobre el hecho de cómo mirar al pasado, cómo afrontar una reconciliación. Creo que usted apuesta por una conmemoración inclusiva, ¿no? ¿Cuál es el debate que se ha abierto allí? ¿Cuáles son los puntos de vista que se están chocando en este momento? Bueno, es tremendamente interesante. Vamos a estar en unas horas más discutiendo esto en la Casa América, sí, junto con Joan Manuel Serrat, que nos va a acompañar en una conversación, y bueno, con otras personalidades vinculadas a Chile. Y la verdad es que primero hay una herida que no está cerrada. Solo ayer había una noticia en Chile que en un sector del norte se habían iniciado trabajos para tratar de encontrar cuerpos de personas desaparecidas en 1973. En Chile todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está, que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Entonces, hay una herida abierta sobre la cual es necesario conversar. Hay algunos que han llamado a cerrar el duelo. ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima de tal violencia que cierre el duelo si es que en tu país no ha habido justicia? Y bueno, esta frase, no sé a quién se le atribuye, pero quien no conozca su historia o que no sepa no sea consciente de su historia, está condenado a repetirla, creo que es brutalmente cierta. Entonces, lo que yo espero y lo que como gobierno esperamos de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es, uno, que convengamos todas las fuerzas políticas, independientes de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Y por lo tanto, un golpe de Estado es inaceptable. Eso yo diría que es una cosa. Y dos, que nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto ni de nadie. Y yo con esos dos consensos, si logramos esos dos consensos en la sociedad chilena, me sentiría satisfecho, y eso creo que es lo suficientemente inclusivo, civilizatorio si se quiere, como para poder tener una transversalidad que nos permita tener esta conmemoración reflexiva en donde cada uno tendrá sus diferentes opiniones, pero que tengamos esos dos consensos. ¿No hay consenso sobre eso? Yo diría que desgraciadamente, bueno, está por verse. Nosotros vamos a invitar a todos los partidos políticos de Chile y a firmar una declaración justamente en ese sentido. Siempre hay quienes tratan de buscar justificaciones según el contexto del quiebre de la democracia. Y yo creo que el quiebre de la democracia de un gobierno legalmente constituido y que ejercía democráticamente sus funciones es sencillamente inaceptable. En Chile, ayer uno de los convenios que firmamos con el gobierno de España fue un intercambio en materia de memoria. Chile construyó durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet un museo de la memoria que recuerda y hace un recorrido respecto a lo que fue el quiebre de la democracia en Chile y las violaciones a los derechos humanos. Y nos contaban que acá no hay un símil en España y que ustedes también en España efectivamente ha habido un debate muy duro. De hecho, ayer veía una de las cartillas de uno de los candidatos que decía vamos a revisar ciertas leyes y aquellas que hayan contado con el apoyo de Bildu, como la ley de memoria, vamos a ver si es que hay que cambiarla. Yo creo que es necesario no olvidar.
y seguir buscando la justicia. Eso es algo que nosotros por lo menos vamos a insistir. Yo no sé si le decepciona personalmente que un país con un pasado tan oscuro y tan reciente sea ahora el mismo marco en el que está creciendo la ultraderecha. En España también nos pasa. Hemos visto cómo la ola de ultraderecha asolaba Europa, llegaba a Europa, pensábamos que estábamos a salvo y de repente están aquí. En Chile pasa igual, pero es que hace todavía menos tiempo en Chile, ¿no? Hace solo 50 años que se conmemora en septiembre del golpe de Pinochet. Esto es un fenómeno que está pasando en muchas partes, en diferentes formatos, no todas son asimilables. Vimos lo que pasó en su momento en Brasil, en Argentina, o sea, ahora en Argentina también hay algunos indicios de eso, en Estados Unidos, en Chile. Bueno, ¿para qué decir en Europa lo que está pasando en Hungría o ahora en Alemania con el AfD y acá en España, Italia, etcétera? Entonces no creo que sea un fenómeno solamente local. Yo, en la medida en que a ver, esto es complejo, pero hay todas las fuerzas políticas, por lo menos en las democracias occidentales como las conocemos y de las cuales estamos orgullosos con todos sus defectos, tienen que comprometerse a respetar las condiciones del juego democrático. Y yo creo que en la medida en que ese respeto se mantenga, por muy contrarias que sean sus posturas, nosotros tenemos que debatir de igual a igual. Y no sencillamente tratar de negarlas porque decirle ultraderecha no debato contigo. El problema es que eso el fenómeno de la migración, de la seguridad, el escepticismo frente a la crisis climática, por ejemplo, desgraciadamente le está haciendo sentido a mucha gente y eso significa que nosotros no hemos hecho el trabajo lo suficientemente bien. Entonces yo lo tomo como un desafío más para nosotros que solamente la negación del contrario. Ahora, esto lo digo como militante, pero como presidente de la República por sobre todo. Creo que el debate esto no lo vamos, el ascenso de la ultraderecha no lo vamos a solucionar solamente apuntándolo con el dedo y diciéndole ustedes son tal. Tenemos que ser capaces de convencer. Hay que hablar con ellos, entonces. O sea, mira, déjame contarte una experiencia que acabamos de tener en Chile que a mí me parece muy interesante. En Chile tenemos un conflicto grande, difícil, histórico, desde hace mucho tiempo, en nuestra relación con los pueblos indígenas. En particular, con todos los pueblos indígenas, pero en particular con el pueblo mapuche. Y acabamos de lanzar una comisión que se llama la Comisión por la Paz y el Entendimiento para poder establecer cuáles son las tierras que efectivamente son reclamadas por los pueblos originarios y qué tierras efectivamente pueden ser restituidas y cuáles no. Y para esa comisión, que está integrada por un número reducido de personas, invitamos primero a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, dentro de los cuales está la ultraderecha, a firmarlo, y lo firmaron. Y lo firmó el Frente Amplio, lo firmó el Partido Comunista, lo firmó la Democracia Cristiana, lo firmó el Partido Republicano, que es el equivalente a Vox acá. Y a mí eso me parece que en la medida en que entren dentro de esos debates, vamos a poder debatir en términos de convencer a la mayoría del electorado. Hoy día, lo decían ustedes, en el Consejo Constitucional, el Partido Republicano, que es la ultraderecha chilena, obtuvo mayoría. Si yo sencillamente me dedico a apuntarlos con el dedo y decirles ustedes son tal por tal, no le hablo a esa mayoría o primera minoría, digamos, porque no es una mayoría absoluta, que los eligió. Yo tengo el deber de tratar de entender cuáles son esos temores, qué es lo que están representando. Si no, solamente uno los victimiza y los hace crecer. Hemos empezado hablando del ejercicio de la política y de cómo hay que rebajar a veces las expectativas, cómo hay que aprender de las derrotas, hablar con el contrario. En su gobierno también hay algún caso, hay acusaciones de corrupción, por además cosas muy parecidas a las que han pasado en España, por fundaciones cercanas que reciben ayudas y subvenciones. Los elementos de corrupción son endémicos al poder. Siempre va a haber gente que se acerque a los gobernantes para intentar sacar partido. Es una pregunta sobre la naturaleza humana que no estoy en condiciones de responder. Lo que sí puedo decir es que en nuestro gobierno,
cualquier acto de corrupción merece total repudio independiente de quién lo haya realizado. Y la corrupción no consiste solamente en llevarse plata pública para la casa para comprarse un Ferrari, sino que también hay formas de corrupción que son más sutiles, que son igualmente peligrosas y que desprestigian profundamente o corroen profundamente la política y la confianza en las instituciones, que es lo que yo creo que ha pasado en Chile en este caso, en donde hay personas que han utilizado fondos públicos para crear redes de poder clientelares sin además tener las competencias para ello. Eso tendrá que determinar la justicia cuál es el tipo penal. Pero lo que yo, como presidente de la República, afirmo de manera muy categórica es que cualquiera que esté en esto, sea de mi partido político, sea de un partido contrario, sea una persona cercana a mí o no, tiene que ser investigado y en caso de ser culpable tiene que ser condenado. Y además esto nos tiene que servir para poder mejorar el estándar de la colaboración de la sociedad civil con el Estado, porque eso es lo que está en discusión ahora en Chile. ¿Cómo el Estado llega a lugares que le es difícil con las herramientas institucionales estatales, y cuál es el espacio de colaboración que le cabe a la sociedad civil en eso, y cómo esos estándares de transparencia son más altos para que no quepa dudas de que no haya aprovechamiento ahí? Pero acá hay que lograr yo diría dos principios en esto: caiga quien caiga, y por otro lado, no meter a todo el mundo en el mismo saco. Porque acá es muy fácil decir, me gustó mucho lo que decías, aquí en este programa se defiende a los políticos, porque cuando un político o cuando un empresario comete un acto de colusión o de corrupción, dicen todos los empresarios son iguales, todos los políticos son iguales, y la verdad es que eso le hace muy mal a la democracia. No todos somos iguales. Y esas distinciones finas hay que poder hacerlas, y hay que tener proporción respecto de cuál es el tipo de delitos o faltas que se cometen. Y muchos entran en política para cambiar el mundo, que es lo que queremos todos, ¿no? Que no ha sido tan grave, ¿no? Lo ha pasado bien, ha sido... ¿No ha sido tan grave la presidencia o estos 50 minutos? Estos 50 minutos no lo hemos puesto en aprietos. Esto no lo escucha nadie, así que tampoco se preocupe mucho. Ah, perfecto, ha sido una conversación de casa. ¿Cómo lleva lo de la seguridad? Y rodeado de gente, no poder entrar en sitios. Tengo una muy buena relación y agradecimiento con la seguridad, pero efectivamente es una renuncia a la autonomía personal que me cuesta todavía. Pero yo, por lo menos en Chile, trato de mantener una vida dentro de lo que se puede, lo más normal posible. He ido al estadio, voy a restaurantes cuando puedo, trato de caminar o andar en bicicleta. Me dijeron una vez de mi seguridad que hay países en donde el presidente debe adaptarse a la seguridad producto de las condiciones propias del país, y hay otros en donde la seguridad debe adaptarse al presidente, y afortunadamente Chile es más bien lo segundo. Bueno, pues suerte en el acto ahora en Casa de América con Joan Manuel Serrat, que por cierto está sonando de fondo. Le agradezco mucho la visita al presidente de la República de Chile, a Gabriel Boric. Si se encuentra con unos perros a la salida, son nuestros, no son suyos. Muy bien, un gustazo. Y suerte con todo en Chile, un abrazo. Oye, vamos a proponer este formato de conversación. Me parece muy interesante traer miradas de afuera para poder entender lo que pasa en tu propio país. Muy interesante. Un 10% para el Grupo Prisa, ¿eh? No sé, ahí no me meto. Gracias por venir. Abrazos, chao, chao. Y a Ana, Sara, Hans e Íñigo luego hablamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.